¿Qué tal? Soy su amigo Marco Antonio Ortega Jara. Bienvenidos a Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. El versículo que me llamó la atención es el versículo de la semana. A la ley y al testimonio. Si no fuere como esto, si no dijere como esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué relación habrá entre la ley y el testimonio? ¿O será que hay personas que estudiamos la Biblia y que todavía no nos ha amanecido? En esta lección, en este repaso, en este ángulo que estamos compartiendo, nos vamos a dar cuenta que exactamente así es. Es un tema importante, pero es un tema complejo a la vez. Aunque hay muchas posturas, hay muchos ángulos, hay muchas maneras de interpretar la Biblia. La tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la misma Biblia. ¿Cuál de estas fuentes o cuál combinación de estas fuentes tiene la autoridad final para tener un concepto ideal, un concepto único y un concepto confiable de lo que la Biblia nos quiere decir? En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón, entre otros, como la tradición, se transforman en problemas muchas veces, y más cuando cada uno de ellos o en conjunto pueden contradecir lo que las mismas escrituras dicen. La tradición, por ejemplo, a menudo tiene mala reputación. Se asocia con una mentalidad estrecha que se apega a repeticiones, a ejecuciones, y muchas veces son rituales y prácticas. Pero también nos conecta con el pasado. Las tradiciones son buenas, depende del punto donde tú lo veas. Quizás incluso nos ayudan a entender nuestros orígenes, nos transmiten valores, nos conectan también, pero ¿saben? Puede haber un peligro. No debe de estar por arriba de la Biblia. Muchas personas ven la tradición más que la Biblia, y ahí es donde puede causar el problema. Y eso puede tener que sea una fuente autoritaria más que la Biblia, la misma tradición. Otro punto es la experiencia, la relación con que tú llevas con Dios puede darte una experiencia, y esa experiencia te ayuda a tener amor, a tener benignidad, a tener bondad, a ser humilde. Pero muchas veces hay personas en la Biblia que nos muestran, estudiándola, que cuando nosotros tenemos experiencia en conocer un poquito más de Dios, decimos, yo sí sé, yo sí puedo hacerlo. A mí Dios me ha hablado en tanto tiempo, yo tengo muchos años. Pero si la experiencia no coincide con la ley, con el testimonio, exactamente como dice el versículo, no te ha amanecido. La cultura, estamos en un mundo, aunque no somos de este mundo. La cultura te lleva a tener puntos de vista diferentes. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros mismos creemos que por estar en medio de una cultura estamos en lo correcto. Es que aquí así es. ¿Saben? Que ninguna cultura es perfecta. Cada cultura va y está siendo afectada por el pecado. Por eso mismo, nosotros tenemos que caer a lo que es la raíz para saber quién es la autoridad de la Biblia. Y sabemos que es la misma Biblia. Una más, la razón. Muchas personas entendemos que Dios nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de crecer nuestra fe. Pero esa misma capacidad de pensar, de crecer nuestra fe, nos da un punto de vista que creemos tener la razón. Al fin de cuentas somos seres creados y todos, de una o de otra manera, somos de Dios, y además nuestros pensamientos
de una u otra manera también están oscurecidos y se ven afectados por el pecado. Por eso nuestra razón no es totalmente autoridad. Nuestra razón aún nos debe de llevar a algo atrás, que es la fe en que creemos. Dios nos dio capacidad de razonar, pensar y sacar conclusiones. Esto nos lleva a tener una fe. Y la fe, dice Hebreos, es por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que arriba de la razón está todavía la palabra de Dios. Dios no respalda una fe irracional. Quiero comentar que la Biblia es la autoridad misma de ella. Jesús y los apóstoles abordaron las Escrituras. Para Jesús, la palabra de Dios es verdad. Para Jesús, las Escrituras son la norma de nuestra fe. Él mismo dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Amigos, para los adventistas, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición, a la experiencia, a la razón, a la cultura. La Biblia es la norma que todos los demás necesitamos comprobar. Muchos dicen que el Espíritu Santo les alcanzó, les llegó, y entonces les habló, les reveló algo, y actúan como lo que ellos creen que el Espíritu Santo les dijo. Pero a veces se contradicen sus vidas, sus actos, sus palabras, sus acciones con lo que la Biblia dice. Volvemos a caer al versículo: si no es conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. Por lo tanto, la tradición, la experiencia, la razón, la cultura no son malas, pero si se transforma en un problema es porque estamos poniéndolas por arriba de la Biblia, por arriba de las Sagradas Escrituras. Amigos, a la ley y al testimonio, si esto, tu razón, tu manera de pensar, tu experiencia en los años que tienes, tu manera de actuar, tu cultura y todo lo que tú vives va sobre la Biblia, tristemente me da pena decirlo, pero no te ha amanecido. Podemos caer en esta linda conclusión: la Biblia es una autoridad que nos ayuda a tener razón, a practicar la cultura y a vivir con una experiencia íntima con Dios. Por lo tanto, la Biblia va sobre todos ellos. Esto es Ángulo. Que Dios te bendiga.